Foucault tomó de Nietzsche la idea de la genealogía, de que lo que debemos buscar es esa genealogía, ese desenvolvimiento que nos indique de dónde venimos. Para él la historia es importante, pero también es importante la ontología histórica, es decir, la historia de lo que somos, la historia de aquello en lo que nos hemos transformado, de lo que nos vamos transformando. Esa genealogía es lo que él estudia a lo largo de su obra. Para él, incluso la idea de hombre, el hombre mismo, es una idea que tiene su propia genealogía y que tiene su final. Se puede hablar de una muerte del hombre. El hombre finalmente puede ser como una huella en la arena que borra la subida de la marea, porque también es algo que ha tenido su desenvolvimiento y que no tenemos por qué creer que va a estar ahí para siempre. La ontología de nosotros mismos, que es la ontología histórica de nosotros mismos, que es lo que pretende hacer Foucault, tiene diversos campos. En el campo de la verdad, nuestra vinculación con el campo de la verdad es cómo nos constituimos en sujeto de conocimiento en cada una de las épocas, a través de qué epistemes, de qué ciencias, de qué marcos o programas de conocimiento nos convertimos en sujetos de conocimiento a lo largo de las épocas. No es lo mismo la época clásica que la época decimonónica que la nuestra. ¿Cuál es la genealogía por la que vamos convirtiéndonos en este sujeto de conocimiento que somos hoy y que somos deudores de lo que hemos sido? En el campo del poder, el sujeto, cómo nos convertimos en sujeto de esa acción que influye y que controla a los demás. Cómo se va desarrollando esa figura del sujeto de la acción sobre los otros. Y también, de la misma manera, así tenemos que explicarnos cómo se ha llegado a las fórmulas de poder actuales a través de los diversos marcos de poder históricos. Y, en último término, también hay una pregunta sobre la ontología histórica de nuestra moral, es decir, de la ética, de cómo nos hemos convertido en sujetos morales, cómo hemos llegado a tener esa voluntad de cuidar de nosotros mismos, esa preocupación por nosotros mismos que lleva a la figura moral. Esos son los tres campos que va a estudiar a lo largo de toda su obra Foucault. Foucault dice que él hace ontología de los sujetos, pero se trata de una ontología histórica que estudia cómo venimos a ser nosotros mismos. Trabaja, por eso, con materiales históricos, con archivos, con documentos, con legajos, con estadísticas. Analiza épocas, instituciones y normas, y se interesa por averiguar cómo ellas modifican y constituyen a los individuos que viven en determinadas sociedades. Porque las individualidades están siempre constituidas por formas culturales que tienen que ver con modos de conocimiento, con modos de imaginación, con modos de producción de discursos, que inciden en los individuos, pero siempre de modo histórico. No se trata solo de dudar de los objetos de nuestro conocimiento, sino que hay que poner en tela de juicio al sujeto mismo, del que hay que eliminar todo rastro de trascendencia para poder considerar las múltiples perspectivas que combaten en cada caso, en cada experiencia. Si en las obras del periodo arqueológico el problema de las verdades se encontraba en primer término, luego en el periodo genealógico la reflexión sobre el poder pasó a ser lo prioritario. Tal preocupación por el poder no es ajena a las circunstancias vividas en 1968 durante esa importante rebelión popular antiautoritaria conocida como el Mayo francés. Este periodo coincidió con su nombramiento al frente de la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France. A esta etapa genealógica pertenecieron, entre numerosos escritos, los libros ¿Qué es un autor?, El orden del discurso, Vigilar y castigar y La voluntad de saber, primera parte, este último, de una historia de la sexualidad. En estos textos, Foucault piensa el poder como una trama extendida a través de toda la sociedad. No se trata, pues, de la imagen simplista de unos que detentan el poder y otros que lo sufren,
sino que el poder nos involucra a todos y que, si bien hay zonas de la red más densas y zonas más tenues, nadie es ajeno a esa trama. De modo que siempre es posible tensar la red en algún punto y hacer temblar toda la estructura. Esta reflexión de Foucault sobre el poder lo condujo a pensar la modernidad como el intento de formar una sociedad disciplinaria mediante tecnologías de control y constitución de identidades. El poder no apareció entonces como una mera fuerza de represión, sino también como posibilidad de realización. Además, la imagen de las tramas de poder que atraviesan toda la sociedad abrió la perspectiva de las micropolíticas, prácticas que surgen desde las prácticas sociales mismas, que son comunitarias, que excluyen tanto la idea de una vanguardia iluminada que intenta imponer su ideología, como la de una receta a aplicar a la totalidad del fenómeno social. De lo que se trata es, pues, de buscar un tipo de militancia que encare necesidades y problemas concretos sin enamorarse del poder o de la lucha por el poder, porque lo importante no es intentar conquistar el poder, sino establecer la pura posibilidad de la resistencia. En este sentido, un ejemplo de micropolítica lo constituyó la militancia del propio Foucault, a partir de 1969, en el Grupo de Información sobre las Prisiones. Foucault se puso allí al servicio de los frentes de resistencia carcelarios, que denunciaban las condiciones inhumanas del régimen penitenciario francés, y lo hizo no como un guía, sino como alguien que simplemente participaba de las luchas que otros habían emprendido. A principios de los años 80, Foucault inició la tercera etapa de su vida filosófica, el período llamado ético, que pretende pensar la constitución del sujeto ético, político y estético en el análisis de ciertas prácticas subjetivantes, de ciertas miradas sobre sí, mediante las que el individuo se relaciona consigo mismo. A esta etapa pertenecerán el segundo y tercer volúmenes de su Historia de la Sexualidad, titulados El uso de los placeres y el cuidado o la inquietud de sí.